Vamos a resolver en este vídeo un ejercicio de costes a largo plazo, en los que aparecerá también relacionado con los costes a largo plazo. Nos dan una función de producción de un empresario, que es la que hemos utilizado ya en los ejercicios anteriores, L elevado a un medio por K elevado a un medio, y en este caso los precios de los factores son el salario 1 y el tipo de interés 4. La primera pregunta es, si la cantidad de capital es fija e igual a 4, obtener la curva de coste total, así como los costes totales medios, variables medios y coste marginal, y representar todas esas curvas gráficamente. En el momento en el que nos dicen que tenemos una cantidad de capital fija, quiere decir que estamos en el corto plazo. Nos planteamos el problema que va a resolver el empresario es minimizar los costes, en este caso son costes totales, que tiene la parte de costes variables más costes fijos. Y este problema está sujeto a la restricción tecnológica que nos viene dada por la función de producción, que es L elevado a un medio por K, en este caso K barra elevado a un medio, porque es una cantidad fija de capital. Para resolver el problema de minimización de los costes en el corto plazo, partimos de la función de producción de la restricción presupuestaria, en la que reemplazamos la cantidad de capital y despejamos. Y tendremos cantidad igual a L elevado a un medio por, en este caso, K barra es 4, que elevado a un medio es la raíz cuadrada de 4, que es 2. Y ahora vamos a despejar L, la cantidad de trabajo, en función de todo lo demás, en este caso en función de Q. Y tendremos Q partido por 2 y todo ello para quitar el L elevado a un medio, para quitar ese exponente fraccionario tenemos que elevar todo al cuadrado. Y nos quedará Q al cuadrado dividido por 2 elevado al cuadrado, que es 4. Y esta es la función de demanda condicionada del factor trabajo en el corto plazo. A continuación, para obtener la curva de costes totales en el corto plazo en función de Q, lo único que hacemos es en la expresión, en la ecuación de los costes, reemplazamos el salario, que el enunciado nos dice que es 1, por el trabajo, que nos lo dice la función, nos lo da la función de demanda condicionada, Q cuadrado partido por 4, y más ahora los costes fijos, que son el tipo de interés, que es 4, por la cantidad de capital fijo, que es 4. Luego los costes fijos van a ser 16. Nos queda que la curva de costes totales va a ser Q cuadrado partido por 4 más 16. Y esta parte es el coste variable y esta parte el coste fijo. Nos pide también que obtengamos la curva de costes totales medios. Vamos a ponerlo aquí, costes totales medios, que se calcula como el cociente entre los costes totales por unidad producida. Luego los costes totales los dividimos por Q y tendremos Q cuadrado partido por 4 dividido por Q, que nos va a quedar Q partido por 4 más, y ahora los costes fijos, 16 dividido por Q. Y luego nos piden también los costes variables medios. Los costes variables medios, pues va a ser este trozo de aquí, este tramo, es el coste variable, que tenemos aquí el coste variable, dividido por Q, luego Q partido por 4. Y el coste marginal, que es la derivada del coste variable respecto a Q, y la derivada del coste variable respecto a Q es 2Q partido por 4, simplificando el 2 y el 4 nos queda Q partido por 2. Y nos pide que representemos gráficamente estas funciones. Vamos a hacer dos gráficos. En un gráfico vamos a representar coste total y coste variable, y también el coste fijo.
distribución de la cantidad, y aquí en este otro gráfico vamos a representar coste total medio, coste variable medio y coste marginal. Bien, para representar, primero empezamos por el coste fijo. El coste fijo va a ser 16, que es el tipo de interés por la cantidad de capital fijo, 16, y va a ser horizontal, siempre constante, coste fijo. Ahora, el coste variable es Q cuadrado partido por 4. Si hacemos la primera derivada del coste variable para ver si es creciente o decreciente, nos tiene que salir que es creciente. La primera derivada es Q medios, que es mayor que 0. Luego la función coste variable es creciente. La segunda derivada, para ver si es cóncava o convexa, tenemos que es un medio, que es mayor que 0. Por lo tanto es convexa respecto del eje que estamos derivando. Y cuando Q es igual a 0, fijaros que el coste variable es 0. Es una curva que parte del origen, que es creciente y que es convexa. Este es el coste variable. Y ahora tenemos que representar el coste total. El coste total, fijaros que tiene el mismo componente que el coste variable y además el coste fijo. Por lo tanto, va a tener la misma forma, va a ser creciente y convexa, pero en este caso no va a partir del origen, sino que va a partir de 16. Cuando Q es 0, si la cantidad es 0, el coste total es 16, que es el coste fijo. Por lo tanto, tenemos que será una curva que parta de aquí, de este punto, que sea creciente y convexa. Coste total. Y ahora nos vamos a ir a representar las otras curvas. Coste total medio, coste variable medio y coste marginal. Vamos a ver, vamos a empezar por el coste total medio. Vamos a ver cómo es esta curva. Al hacer la primera derivada para ver si es creciente o decreciente, resulta que tenemos el primer término, la derivada es un cuarto, y el segundo, fijaros que es la derivada de un cociente, por lo tanto será menos 16 partido por Q. Pues en este caso ya no está tan claro que esto vaya a ser mayor o menor que 0. Habrá que ver en qué punto se iguala a 0. Entonces, si hacemos un cuarto menos 16 partido por Q igual a 0, tendremos un cuarto igual a 16 partido por Q. Si multiplicamos en cruz tendremos, perdón, aquí me he equivocado, la derivada es menos 16 partido de Q al cuadrado, que es el denominador al cuadrado en la derivada de un cociente. Tanto esto es al cuadrado y esto es al cuadrado. Luego tendremos Q al cuadrado es igual a 64 o por lo tanto Q igual a 8. Si Q es menor que 8, ¿cómo será esta derivada? La derivada del coste total medio, si esto es menor que 8, este denominador va a ser muy pequeño, por lo tanto este cociente de 16 partido por Q cuadrado va a ser muy grande, por lo tanto la parte negativa es muy grande. Esto estaremos en un tramo negativo, es decir, en este caso los costes totales medios serán decrecientes. Para el valor 8 alcanzarán su mínimo y si Q es mayor que 8, entonces la derivada de los costes totales medios respecto de Q será mayor que 0, luego los costes totales medios serán crecientes. Fijaros que tendrá una asíntota vertical cuando Q se aproxima a 0, nos quedará aquí 16 partido por 0, que es infinito.
Entonces tendremos que procede de aquí del infinito, va disminuyendo, tiene forma, no hemos hecho la segunda derivada vamos a hacerla para ver si es cóncava o convexa, porque si no, no sabemos cómo dibujar la curva. Y al hacer la segunda derivada, fijaros, este primer término pasa a ser 0, la derivada, y ahora el segundo tendremos que es la derivada de un cociente, que tendremos menos 16 por 2q, que es la derivada del denominador, partido por q a la cuarta, que simplificando nos quedará más 32 partido de q al cubo. Y esto es mayor que 0, por lo tanto es convexa. De tal forma que ahora ya podemos dibujar esta curva de costes totales medios. Vamos a tener que es decreciente en un primer término, convexa y alcanza un mínimo y a partir de ahí crece. Estos son los costes totales medios. Y en este mínimo está el Q igual a 8. Vamos a ver ahora cómo dibujamos vamos a ver ahora los costes marginales. Los costes marginales, la derivada del coste marginal respecto de Q, fijaros que es un medio. Y la segunda derivada será 0, por lo tanto tenemos que es una recta. Y en el caso de los costes variables medios, tenemos que la derivada de los costes variables medios respecto de Q es un cuarto. Y la segunda derivada es 0, por tanto también será una recta. Observamos que el valor del coste marginal es mayor, porque está dividido por 2, que el coste variable medio, que está dividido por 4. Por lo que la curva de costes marginales irá por encima. En ambos casos partirán del origen, porque cuando Q vale 0, tanto el coste variable medio como el coste marginal van a valer 0. Y ahora fijaros una propiedad más que vimos en teoría, y es que en qué punto los costes totales medios se igualan a los costes marginales, en el que conocíamos como óptimo de explotación, que es aquel punto en el cual los costes totales medios se hacen mínimos, y hemos dicho que era para Q igual a 8. Por lo tanto, en este punto, la curva de costes marginales se tiene que cruzar con la curva de costes medios. Y hemos dicho que es una recta que parte del origen, los costes marginales. A ver si me sale recta. Estos son los costes marginales. Y ahora los costes variables medios van a partir también del origen, de Q0. Van a ser crecientes, van a ser una recta, pero van a ir por debajo de los costes marginales. Por lo tanto, van a ser así. Costes variables medios. Con esto tendríamos acabado el primer apartado. Ahora, el segundo apartado nos pregunta cuál es la cantidad que corresponde al óptimo de explotación y al mínimo de explotación. Pues al óptimo de explotación ya lo hemos dicho aquí. El óptimo de explotación es aquella cantidad, el óptimo de explotación, para la cual el coste total medio se hace mínimo. Y en nuestro caso ya hemos comprobado que esa cantidad es 8. Y nos pregunta también cuál va a ser el mínimo de explotación, cuál es la cantidad que corresponde al mínimo de explotación. En teoría vimos que el mínimo de explotación es aquella cantidad para la cual el coste variable medio se hace mínimo. En este caso, ¿dónde se hace mínimo el coste variable medio? Y que además coincide también por definición con el coste marginal, en 0. Por lo tanto, la cantidad de coste marginal, la cantidad correspondiente al mínimo de explotación es 0. Y ahora el siguiente apartado nos dice: la empresa incurrirá en mayores costes a corto o a largo plazo si quiere producir una cantidad de output de 100 unidades. ¿Y por qué? Entonces, en este apartado vamos a calcular cuál es el coste total de producir 100 unidades en el corto plazo y cuánto en el largo plazo. Vamos a hacerlo primero para el corto plazo, que es la que tenemos ya aquí a mano, la curva de costes totales, que era esta de aquí, que era Q cuadrado, luego 100 al cuadrado, dividido por 4,
y más 16. Serían 10.000 entre 4, 2.500, 2.516. Veamos ahora cuánto es el coste a largo plazo. Para calcular el coste a largo plazo tenemos que construir la curva de costes totales a largo plazo, para lo cual, si tenemos que habíamos calculado en un vídeo anterior que en el largo plazo nuestra función de costes era 2R elevado a un medio por el salario elevado a un medio y por Q, si ahora reemplazamos para el tipo de interés, que en este caso es 4 elevado a un medio, por el salario, que es 1 elevado a un medio, y por la cantidad, tenemos que esto es 2 por 2, 4Q. Luego, la curva de costes totales a largo plazo es 4Q. Luego, el coste a largo plazo de producir Q igual a 100 unidades, vamos a tener que es 400 unidades monetarias. Si comparamos ambas magnitudes, nos encontramos que el coste total de producir 100 unidades es mayor que el coste a largo de producir esas 100 unidades. ¿Y por qué? Pues porque en el corto plazo tenemos una restricción. En el corto plazo nos dicen que la cantidad que tenemos que usar de capital es obligatoriamente 4. Pero ¿cuál sería la cantidad de capital óptima en el largo plazo? La cantidad óptima a largo plazo de capital serían 50 unidades. ¿De dónde tenemos estas 50 unidades? Pues de coger la función de demanda condicionada del factor capital que habíamos calculado ya previamente para esta misma función de producción en un vídeo anterior y reemplazar con los nuevos precios y la cantidad de 100 y obtenemos que tendría que demandar 50 unidades. Y ahora el cuarto ejercicio nos dice, ¿y si la cantidad de capital fijo fuera 50 unidades, la empresa incurriría en mayores costes a corto plazo o a largo plazo para producir una cantidad de output Q igual a 100? Bueno, pues fijaros que en este cuarto apartado, si ahora la cantidad de capital fijo en el corto plazo es 50 unidades, ¿qué es lo que ocurre? Que está coincidiendo con la cantidad óptima de capital que demandará en el largo plazo, que es 50. Y en este caso, según lo que hemos visto en teoría, en este caso podéis comprobar que el coste total de producir estas 100 unidades tiene que ser exactamente igual que el coste a largo plazo de producir estas 100 unidades. ¿Por qué? Porque en esta circunstancia concreta, en este punto, la cantidad fija de capital y la cantidad óptima a demandar en el largo plazo de capital coinciden.